Saludos a todos y bienvenidos a esta presentación Realidad Virtual y Realidad Aumentada. Vamos a hablar en principio de lo que es la realidad virtual, mencionando que la realidad virtual es la reproducción de escenas producidas mediante un sistema informático, es decir, se crean escenas, objetos, paisajes mediante computadora y estas escenas dan la sensación al usuario de que realmente existen en el mundo real. Y a partir de ello nos permite que interactuemos con este mundo creado de manera artificial sin ningún tipo de restricción. Esto lo que hace es simular una experiencia sensorial en un mundo artificial, es decir, que estos objetos creados nos dan a nosotros y a nuestros sentidos la sensación que estos elementos pues están en un mundo real, ¿no? Y a diferencia de unos años atrás, lo que se hace en la actualidad es tratar de estimular los 5 sentidos. Ya no solamente la vista y el oído, ¿no? Que eran los sentidos que se trataba de estimular desde el concepto de realidad virtual. Ahora bien, las características de la realidad virtual. Primero, se expresa en un lenguaje gráfico tridimensional, lo cual da una mayor experiencia y que se asemeja bastante a la realidad. Estas imágenes en 3D lo que hacen es generar una herramienta dinámica e interactiva, ya que al estar en este formato nos permiten interactuar de manera real y dinámica con estos objetos, lo cual hace que nosotros como usuarios tengamos una experiencia vivencial y controlada por nosotros mismos que somos los usuarios y controladas por el programa. Ahora, su comportamiento es dinámico, pero además opera en tiempo real. Hace que los estímulos nos den la sensación de que esto que es creado por computadora es parte de lo real. Y su operación está basada en la incorporación del usuario al interior del medio computarizado. Es decir, que trata de sumergir al usuario en esta realidad virtual creada por computadora. La relación que tiene el usuario con esta realidad virtual hace que el aprendizaje sea más intenso. Obviamente esto orientado al área educativa. Pero además posee la capacidad de reaccionar ante el usuario, ofreciéndole en su modalidad más avanzada una experiencia inmersiva, atractiva y multisensorial, ¿no? Esto ya dependiendo del tipo de dispositivo que vayamos a utilizar. Y es precisamente que para sumergirnos nosotros en la realidad virtual, lo que hacemos es el uso de distintos dispositivos que pueden ir desde gafas, auriculares, guantes, casco, micrófono o en un nivel ya mucho más avanzado, un traje especial que contempla el cuerpo entero del ser humano. De la historia de la realidad virtual, ya que no pensemos que la realidad virtual ha nacido a partir de la última década o del último siglo. Esto nace en 1836 a partir de la invención del estereoscopio de Wheatstone, en la cual se ponían lado a lado dos imágenes exactamente iguales, lo que daba una sensación de profundidad. Ahí estamos hablando de la primera aproximación a realidad virtual. En 1929 se trabaja lo que es el Blue Box, que es un dispositivo que permite hacer simulaciones de vuelo, esto para que los pilotos puedan ir practicando lo que en otra situación, en una práctica real, pues demandaría mucho costo. En 1939 sale el famoso Viewmaster, bueno, que muchos lo hemos conocido, que si bien ha tenido un enfoque primero industrial, por la aceptación que ha tenido en el mercado se ha vuelto en un producto de consumo masivo. En 1957 aparece el Sensorama, que nosotros lo conocemos ahora como el Cine 7D, que es una representación conjunta de imágenes, sonido, color, aromas, viento, vibraciones y en algún caso gotas de lluvia que permiten acercarnos a una realidad pero que está siendo creada mediante forma artificial. En 1968 se genera un dispositivo que estaba muy bien elaborado para estimular tanto la parte visual como la parte auditiva. Sin embargo, las características de este dispositivo es que eran tan pesados y tan grandes que tenían que estar colgados en el techo. De ahí el nombre de la espada de Damocles. En 1980 aparece Super Cockpit, que es un simulador de superación de obstáculos para poder entrenar a los pilotos de carrera. En 1986 la NASA saca su proyecto Vivet, que es un traje completo para poder tener una experiencia mucho más inmersiva en lo que es realidad virtual. Dentro de los campos y las áreas de impacto que ha tenido la realidad virtual, una de las más importantes es el campo del entretenimiento y de la diversión. Es así que en 1991 las compañías Sega y Nintendo, que eran las compañías
que estaban ahí dominando el mercado de los videojuegos, lanzan al mercado sus proyectos utilizando realidad virtual. Es así que Nintendo saca el Virtual Boy, que era un juego que trabajaba realidad virtual, pero la particularidad era que estaban presentados en una escala monocromática, es decir, solamente se presentaban en colores rojo y negro, lo cual ha generado un rechazo por parte de los usuarios. Y el caso de Sega VR ha sido todavía mucho más contundente el fracaso, ya que ni siquiera salió al mercado. Los ejecutivos en ese momento salieron a dar la cara, indicando que el producto estaba tan bien trabajado que si lo lanzaban al mercado corrían el peligro de que los usuarios confundan lo que es la realidad virtual con lo que es la realidad objetiva. En el 2012 salen los Oculus Rift, que son dispositivos que permiten estimular el oído, la vista, pero al mismo tiempo permiten interactuar mediante el uso de un micrófono. Y la tendencia ahora, ¿qué está pasando? Son estos mismos dispositivos, el Oculus Rift, el Sony PlayStation VR, el HTC Vive, pero ahora, como la tendencia es utilizar todo con tecnología móvil, han aparecido estos dispositivos que también muestran la realidad virtual, pero orientado a dispositivos móviles. Tenemos el Samsung Gear VR, Google Cardboard, el Zeus VR One. Y bueno, cuando hablamos de realidad virtual debemos hablar de los tres tipos de realidad virtual. Primero, la realidad virtual inmersiva, es aquella en la cual por los dispositivos que se usa, el usuario entra a una realidad virtual de una manera tan inmersiva que no puede identificar si lo que está viendo es realidad virtual o es realidad objetiva. La realidad virtual semi-inmersiva, en la cual el usuario también se sumerge en esta realidad virtual, pero tiene conciencia de que está en una realidad objetiva porque se presentan las tres paredes de formato virtual, el piso también, pero el techo es el que es parte de la realidad objetiva. Eso es lo que permite al usuario darse cuenta que está en la realidad objetiva, pero también disfrutando de lo que es realidad virtual. Y bueno, el último tipo de realidad virtual no inmersiva es el cual la vemos día a día. Estamos en un mundo real, en una realidad objetiva, pero estamos conscientes de lo que estamos viendo en la pantalla o en el monitor es parte de una realidad creada por computadora. Dentro de los usos más comunes tenemos el turismo, para poder conocer distintos lugares del mundo sin la necesidad de salir de nuestro hogar o sin la necesidad de salir de la agencia de viajes. La diversión y el entretenimiento, como ya lo habíamos mencionado, pues y en la actualidad mucho más aún, porque los programas, todo lo que se ha trabajado, los proyectos de entretenimiento son mucho más sofisticados y brindan una experiencia mucho más agradable al usuario. La medicina, evidentemente, ha tenido un impacto bastante fuerte con lo que es la implementación de la realidad virtual para el aprendizaje de los estudiantes a partir de la simulación de las partes del cuerpo humano. La educación es sin duda uno de los factores que ha sido beneficiados por parte de la realidad virtual, ya que mediante la inclusión de los dispositivos y mediante las características de esta tecnología permite fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y tal cual lo dice el objetivo de la educación, que es promover el conocimiento lo más posible, mediante esta tecnología, pues evidentemente se logra ese aprendizaje. Dentro de las aplicaciones de realidad virtual para el sistema operativo Android, en el entendido de que la mayoría tenemos dispositivos móviles como tableta o teléfono móvil, está el Google Cardboard, que es un dispositivo que puede ser anexado a nuestros dispositivos móviles para presentarnos la realidad virtual. Lo que es la aplicación de YouTube VR es los mismos contenidos que están en el repositorio de YouTube, pero presentados en realidad virtual. Lo que es el Google Daydream, que es aplicaciones para poder subir, guardar, borrar, almacenar todos nuestros contenidos que nosotros generamos en formato 3D mediante tecnología de realidad virtual. El Full Dive VR son aplicaciones que nos permiten trabajar de manera interactiva, son repositorios en los cuales nosotros podemos ubicar cualquier tipo de material trabajado en formato de realidad virtual. Solamente maneja realidad virtual. Lo que es el New York Times VR es una aplicación del periódico con el mismo nombre, del periódico New York Times, que nos presenta las noticias pero en formato de realidad virtual. La ventaja de esto, alguien dirá, me gasta muchos megas. La ventaja de esto es que podemos verlos sin la necesidad de gastar muchos megas.
El INSELVR es una aplicación para el área de la medicina en el cual podemos estudiar la estructura de las células mediante esta tecnología y la visualización en formato 3D. El Minos Starfighter VR es la simulación, más orientada al área de la diversión, es la simulación de combates en el espacio para que el usuario pueda tener esa experiencia, ¿no? De cómo sería un combate en el espacio. El Netflix VR es la aplicación que tiene Netflix orientada a telefonía móvil para poder disfrutar de sus contenidos, pero ya en formato de realidad virtual. Y la particularidad de esta aplicación es que la imagen se mueve en la misma medida que se mueve el ojo humano. Entonces, si nosotros movemos a la izquierda, la imagen se mueve a la izquierda. Es bastante interesante esta aplicación. Bueno, el VR Thrills es un simulador de la famosa montaña rusa para que nosotros podamos disfrutar de estas sensaciones sin la necesidad de estar en un parque de diversiones. La aplicación de Expeditions para poder simular rutas de viaje sin la necesidad de salir del aula, ¿no? Esto es sobre todo orientado al área educativa, en el cual se pueden hacer con los estudiantes rutas turísticas, rutas para aprender nuevas culturas, para poder orientar esto al aprendizaje de los estudiantes. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es la superposición de la realidad creada por computadora o generada por tecnología informática a la realidad objetiva. Es decir, nosotros agarramos esta realidad trabajada mediante la informática y la superponemos a la realidad objetiva que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué es la realidad aumentada? Es aquella que combina el mundo real mediante procesos informáticos con una realidad creada de manera artificial. Es decir, sobrepone información digital a la realidad mediante algún dispositivo con el cual nosotros vayamos a trabajar. Ahora bien, dentro de las características de esta realidad aumentada, primero, está registrada en imágenes en 3 dimensiones. Es interactiva en tiempo real, por lo que podemos interactuar de manera natural con esta realidad. La característica fundamental de la realidad aumentada es la capacidad de integrar información virtual dentro de una escena real de un modo realista, intuitivo y en tiempo real, lo que hace o lo que permite una experiencia bastante inmersiva. Además, asocia de forma muy precisa elementos reales con elementos virtuales y lo hace mediante la detección de marcas artificiales. Y dentro de esta detección de marcas artificiales, por ejemplo, si nosotros estamos de vacaciones y vamos a un lugar, por ejemplo, y no sabemos qué se llama o cuál es la información de este objeto, pues nosotros pasamos con el celular y nos sale la información acerca de este objeto, ¿no? A esto le llamamos realidad virtual. Estamos sobreponiendo información creada o realidad creada mediante tecnología informática a la realidad objetiva. Por ejemplo, lo que es sin realidad aumentada, nosotros vamos y nos preguntamos ¿cuál será el nombre de esta torre? Pero si nosotros hablamos de realidad aumentada, al momento de verla con el dispositivo que nosotros contemos, puede ser el celular, tableta o cualquier equipo móvil, además de mostrar la imagen, nos muestra información. Y esta información que nosotros podemos incluir, podemos hacerla en diferentes formatos. En este caso, simplemente estamos poniendo texto a este objeto. Pero también podemos hacer la inclusión de imágenes. Acá, fíjense, además del texto, estoy incluyendo imágenes, ¿no? La bandera. Puedo incluir modelos 3D. Estoy incluyendo texto, imagen y modelos 3D. A la vez, puedo incluir audio, tengo el texto, imagen, elementos 3D y puedo incluir audio. También puedo incluir videos aquí mismo. Una vez que pase por este objeto, puede reproducirse un video acerca de la historia de este lugar turístico. Puedo incluir ese tipo de información. Pero además, incluso puedo incluir, además de texto, imágenes 3D, video, puedo incluir algún pequeño cuestionario, ¿no? Porque se llama así el Big Bang, para que pueda servir como una retroalimentación. Pero entonces, esto es realidad aumentada cuando nosotros estamos viendo un partido de fútbol. En la parte superior izquierda nos muestran el marcador, están sobreponiendo
esta información generada por tecnología. ¿Eso es realidad aumentada? Cuando vemos a una presentadora de noticias dándonos los datos del tiempo, ¿esto es realidad aumentada? La respuesta es no. La historia de la realidad aumentada. Hablamos un poquito de los orígenes de lo que es esta realidad aumentada. Primero, se remonta a lo que es la presentación de la película de Star Wars, ya en 1977, en la cual se hace la primera incursión a lo que es realidad aumentada, cuando el androide hace una proyección de un holograma en 3 dimensiones mostrando a una persona. Entonces, ahí se tiene la primera aproximación a lo que es realidad aumentada. Ya en 1985, en la película Terminator, el personaje hace referencia a la realidad virtual porque él, además de ver la realidad objetiva, él podía ver información que era referente a estos objetos. Pero la particularidad es que solamente él podía ver esa información. Estamos hablando de realidad aumentada. Lo mismo pasa en la película Robocop en 1987. El personaje podía ver la realidad objetiva, pero además tenía la posibilidad de ver información detallada de los objetos que estaba apreciando, y a eso se le conoce como realidad aumentada. Algo que ya es más actual, 2008, pues en la película Iron Man también hace uso de la realidad aumentada para ver parte de la realidad objetiva y parte de la realidad generada por computadora. Ya algo mucho más reciente, la película Réplicas en el 2018 también maneja lo que es realidad aumentada. Ahora, ¿cuáles son los elementos necesarios para trabajar con esto de la realidad aumentada? Primero necesitamos un código, cámara, las aplicaciones o el software y una pantalla. Al código nosotros le llamamos el disparador, que esto lo encontramos de manera gratuita en Internet. Necesitamos una cámara, que puede ser una webcam o la cámara del celular. Necesitamos un software, que lo descargamos del Play Store o del App Store del celular. Y necesitamos una pantalla, que puede ser la pantalla de la computadora o la pantalla del celular. Ahora bien, dentro de la realidad aumentada nosotros hablamos de tipos de realidad aumentada en base a los activadores o a los disparadores, que pueden ser marcadores, imágenes, objetos, códigos QR, dependiendo al tipo de realidad virtual que nosotros estemos trabajando. Entonces, hablamos del primer nivel de realidad aumentada, el nivel 0, el cual se activa con códigos QR o con código de barras. Este nivel 0 lo que hace es enlazar el mundo físico con el mundo virtual al nosotros escanear los códigos de barras, que están en 2D, o los códigos QR, que cualquiera de los dos funciona perfectamente. Con la aplicación adecuada que ya está instalada en nuestro dispositivo, lo que hacemos es enlazar el mundo físico, y a partir de ello se muestran imágenes o contenido que interactúa con la realidad. El nivel 1 de realidad aumentada con marcadores. Esta ya no trabaja con código de barras ni códigos QR, sin embargo nos presenta una imagen o imágenes que tienen la característica, primero, de tener formas cuadrangulares y estar en blanco y negro. Pero esto, al pasar el celular por estos disparadores, lo que hacen es activar y reflejan las imágenes en 3D, ¿no? Entonces es bastante interesante el trabajar con marcadores. También de esto está la realidad aumentada sin marcadores, que no necesitamos estos objetos de forma cuadrangular, sino puede ser cualquier objeto, puede ser cualquier imagen, puede ser texto, puede ser un elemento cualquiera. Entonces ahí hablamos de realidad aumentada sin marcadores. Y dentro de esta realidad aumentada sin marcadores, decíamos, pueden ser objetos, cosas, lugares, etcétera. Esto tenemos una aproximación cuando hemos podido interactuar con el juego de Pokémon. Era interactuar no con, ni con código de barras, ni con código QR, ni con algún tipo de marcadores. Esto pasábamos por lugares específicos, y al momento de pasar por esos lugares específicos se mostraban las imágenes en 3D de estos personajes de Pokémon. Entonces hablamos de realidad aumentada sin marcadores. Y en un nivel 3, ya la visión aumentada, esto sí es una experiencia bastante inmersiva, pero necesitan dispositivos especiales, como las gafas inteligentes, en las cuales nos van a permitir disfrutar de esta experiencia de una manera mucho más profunda. Ahora bien, cuando hablamos de tipos de realidad aumentada, hablamos primero la basada en la geolocalización, la que utiliza las posiciones, los datos de latitud y longitud que trabaja el GPS. Es decir, lo que hace es utilizar el GPS para detectar la posición del usuario, y a partir de ello ofrecerle en esa localización distintas alternativas para disfrutar de lo que es realidad aumentada. Esta realidad aumentada también trabaja con lo que son las brújulas para detectar la orientación. Bueno, estos celulares también ya tienen incluidos para poder
determinar la posición en la cual está el usuario. El acelerómetro también para determinar la elevación y el ángulo que tiene nuestro dispositivo y en función de ello ir moviendo los objetos que nos presenta en formato 3D. Ahora, esta realidad aumentada basada en la geolocalización, lo que se hace es basarse en el posicionamiento que tiene el usuario, pudiendo activar esta información en un lugar determinado, ¿no? Tal cual ocurre cuando activamos nuestra posición. Y esto ocurre gracias a los sensores de posición que tienen todos los dispositivos móviles, ¿no? Sea GPS, brújula o acelerómetro. Bueno, los usos más comunes que tiene la realidad aumentada, los videojuegos. Ya una primera aproximación, veíamos esto del juego de Pokémon Go, que nos permite interactuar con esta realidad aumentada. Usos más comunes está la moda, ¿no? Dentro de las aplicaciones ya las personas, bueno, sobre todo las damitas, ya no tienen que ir a probarse distintos modelos de prendas de vestir, sino con esta realidad aumentada se superpone a la imagen estas prendas de tal forma que no necesitan estarse cambiando. Dentro de lo que es el turismo y cultura, lo que habías mencionado, ¿no? O sea, nos da información acerca de los lugares turísticos o de cualquier lugar que esté reconocido por la realidad aumentada. Lo que es la arquitectura, en la cual nos presenta de manera ya en 3 dimensiones los planos que serían difíciles de entender para personas que no están relacionadas con el área de la arquitectura. Lo que es la medicina, para tener un mayor contacto con lo que es la parte interna de los pacientes. La educación, que evidentemente ha fortalecido bastante el tema del aprendizaje en los estudiantes, esta tecnología de realidad aumentada. Bueno, algunos ejemplos que se los paso por video para poder optimizar el tiempo. Y quiero hablar de algunas aplicaciones en la educación. Por ejemplo, el 4D Anatomy, que lleva a los espectadores dentro del cuerpo humano a través de un ambiente de aprendizaje tridimensional, que es muy sencillo de utilizar. Esto es perfecto para usarlas en el aula o en cualquier momento que el usuario sí lo disponga. El AUTAG es una aplicación que abre la cámara de nuestros dispositivos móviles cuando lo alineamos con una imagen de destino específica. Y estas pueden activar formas en formato tridimensional para talleres de clases, lecciones de video, poder reforzar habilidades, sitios web o para dirigir a usuarios a un contenido educativo, ¿no? Esto es bastante interesante para temas educativos. El Google Translate está considerado dentro de lo que es realidad aumentada mediante los traductores, porque permiten superponer a la información que se ha generado por la tecnología, ¿no? Entonces se considera también este Google Translate como parte de la realidad aumentada. El Pokémon Go es un juego que se basa en la geolocalización mediante el uso de GPS para determinar la ubicación y mover el avatar en el juego, ¿no? Esto es lo que hemos podido apreciar cuando hemos interactuado con este juego. Ahora, hablando de aplicaciones relacionadas a la educación, que es parte de lo que nos interesa. Por ejemplo, el Wallamy a nosotros nos permite esconder objetos mediante la tecnología que utiliza la realidad aumentada mediante la geolocalización. Nosotros podemos esconder en cualquier lugar geográfico, podemos esconder determinados objetos. Puede ser fotos, imágenes, pueden ser palabras, puede ser texto, puede ser cualquier objeto. Y nosotros escondemos ahí, de tal forma que cuando el estudiante esté con su celular, pase por el lugar en el cual nosotros hemos escondido, salga esa información. Es bastante interesante, esta aplicación es gratuita, la pueden descargar del Play Store y la pueden empezar a utilizar. El StarChart es una aplicación educativa que permite abrir el dispositivo, el celular, y apuntarlo al cielo, y a la vez que hacemos esto, pues nos da información acerca de las estrellas o planetas que nosotros estemos apuntando, ¿no? Que estemos viendo en ese momento, ¿no? Entonces es bastante útil esta aplicación. Ahora bien, ¿es lo mismo realidad virtual que realidad aumentada? La realidad virtual es aquella que sustituye a la realidad física. La realidad aumentada es la que superpone los datos informáticos al mundo real. La realidad virtual es un sistema informático que genera en tiempo real representaciones de la realidad, mientras que la realidad aumentada genera una visión directa o indirecta en un entorno físico del mundo real. La realidad virtual introduce al usuario en un nuevo ambiente virtual informático,
Pero la realidad aumentada no aleja al usuario de la realidad, sino que lo mantiene en contacto con ella al mismo tiempo que interactúa con objetos virtuales. Ahora, las ventajas y desventajas de la realidad virtual y la realidad aumentada. Bueno, dentro de la realidad virtual y la realidad aumentada mencionamos las siguientes características dentro de las ventajas. Primero, se estimulan los 5 sentidos, ya no solamente el oído y la vista, sino todos los sentidos. Manipulan objetos, tanto reales como virtuales. La visualización es en 360 grados porque se da una cobertura total. Tiene muchos campos de aplicación. Además, se puede hacer simulaciones de situaciones complejas y costosas, por ejemplo, construcciones de puentes. Podemos hacerlo mediante estas tecnologías, que representan un costo muchísimo más bajo que implementarlas de manera real. Información masificada, pues esto es parte de la globalización y la disponibilidad que hay de esta información para cualquier usuario. Alto grado de interdisciplinariedad porque intervienen profesionales de distintas áreas. Alto impacto en el ámbito de entretenimiento, esto es evidente, ha tenido influencia sobre todo en la educación y en el entretenimiento, y bueno, a partir de ello se mejora la experiencia del usuario. Dentro de las desventajas de la que es realidad virtual y realidad aumentada, podemos mencionar que, primero, el hardware y el software es de costo elevado, bueno, sobre todo para realidad virtual. La desorientación espacial, en el entendido de que es tan bien elaborada que el usuario no puede distinguir si es realidad objetiva o realidad virtual, ¿no? Generada por tecnología informática. El uso de los equipos con gran capacidad de funcionamiento, ¿no? Esto ya está cambiando porque, como habíamos visto, es simplemente el utilizar un dispositivo móvil. La tecnología nueva, porque hay que adecuarnos a esta nueva tecnología que está emergiendo, y bueno, eso representa profundizar más nuestros conocimientos en esta área. Las relaciones personales se tornan más virtuales y superficiales. Ya no hay ese contacto físico al que nos estamos acostumbrados. Tampoco no garantiza el éxito en el mundo real. O sea, esto parte de la metodología de implementación, ¿no? Y bueno, el último punto que ya se ha superado, pues se dice, ¿no?, que un contacto, un uso de mayor a 20 minutos provoca malestar. Esto se hablaba cuando salieron las primeras televisiones 3D, en la cual la exposición por 20 minutos sí hacía dar dolor de cabeza, pero eso ya ha sido superado. Ahora, algo que sí es importante puntualizar es que ya sea ventajas o desventajas, es dependiendo del usuario que vaya a utilizar estas herramientas. Ahora, algunas aplicaciones de realidad aumentada para Android, es decir, aplicaciones gratuitas. Por ejemplo, el Civilization AR es una aplicación que nos permite conocer distintos lugares y distintas culturas a nivel mundial. No tenemos la necesidad de salir de nuestra habitación, de nuestra sala de clases, para poder conocer otras culturas, ¿no?, mediante esta aplicación. La Sketchar es una aplicación que permite a los que no sabemos dibujar, mediante el uso de esta aplicación, es como un vidrio, como un espejo que nos permite ir trazando sobre la misma imagen para poder dibujar. Bueno, esto es bastante importante para aquellas personas que no sabemos dibujar. La desventaja es que, así como lo muestra la imagen, tenemos que estar agarrando permanentemente el teléfono mientras dibujamos. El Just Online, esto sirve para despertar las inquietudes, las iniciativas y dar lugar a que los estudiantes puedan expresarse libremente. Es una aplicación que permite dibujar en el aire. O sea, el estudiante empieza a trazar objetos con el dedo, que obviamente en ese momento no se ve, pero mediante la realidad aumentada se puede apreciar lo que realmente está dibujando. La podemos grabar en video y después compartirla, ¿no? Es una aplicación que permite dibujar en el aire, la Just Online. El ViewRanger es una aplicación que permite interactuar con objetos generados en cualquier parte del mundo. Esto sobre todo lo utilizan los ciclistas o los que hacen montañismo para ver los terrenos sobre los cuales van a explorar. Ahora, hay un tercer concepto que se llama la realidad mixta, ¿no?, que mezcla lo que es realidad virtual y lo que es realidad aumentada. Esta realidad mixta, pues, lo que hace es que nosotros, a partir de esta realidad mixta, tenemos un mundo virtual que ha sido recreado sobre un mundo real. Lo que significa que podemos interactuar con el primero de forma plena sin evadirnos totalmente del segundo, cosa que sí ocurre en la realidad virtual. La realidad mixta lo que hace es
conjuncionar lo que es la parte humana, lo que es la tecnología y lo que es el medio ambiente. Entonces, dentro de esta realidad mixta, lo que podemos hacer es trabajar de una forma conjuncionada, ya lo decíamos, estar en una realidad virtual, también estando en una realidad objetiva, pero sin perder la esencia de que estamos en ambos lugares, ¿no? Y para eso, pues podemos utilizar lo que es la tecnología de los HoloLens. Bueno, acá también hay algunos videos que se los comparto. La experiencia que ha tenido esta operación acerca de un tumor y que se ha utilizado esta tecnología de los HoloLens. Pero no es tampoco la única tecnología de HoloLens. Hay algunas otras tecnologías que también me permiten hacer o incursionar en lo que es realidad mixta. Por ejemplo, el Magic Leap, que también tiene sus componentes. Lo que es el Glaser también me permite trabajar con la realidad mixta. Y bueno, así de una manera muy breve, esto es lo que podemos hablar acerca de realidad aumentada y lo que es la realidad virtual. Con este pensamiento de Albert Einstein, si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Quiero finalizar esta presentación. Muchas gracias. Permiso.